Bien, hoy voy a estar haciendo un análisis alrededor de Olmedo y creo que es bastante prioritario ponerle la lupa encima para conseguir un perfil de él, ¿no? Para hacer esto me voy a estar basando en su actividad política, en su actividad parlamentaria y un poco en lo que ha ido diciendo en los medios. Bien, si dividimos las diferentes problemáticas de Argentina, una categoría importante podría ser la de la seguridad. Olmedo quiere que se haga un registro de instrucciones a las fuerzas de seguridad, de manera que se pueda saber con exactitud quién le da qué orden a quién y cuándo, para que en caso de situaciones confusas se pueda saber claramente quién es responsable de lo que pueda pasar. Varias veces ha querido que se haga una consulta popular vinculante para saber si la gente quiere bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. Si un chico, por ejemplo, tiene de 10 a 14 años y comete un delito, o bien se tendrán que hacer cargo los padres o tendrán que hacer tanto el chico como los padres un trabajo comunitario como pena. Por un lado es partidario de construir una cárcel ubicada en la región de La Puna, a donde ubicaría a narcotraficantes y a violadores, justificándose esto con que tienen que estar aislados, cosa que dentro de todo me parece bastante coherente, la verdad. Quiere crear un muro tecnológico, Olmedo, en la frontera. Al parecer buscaría que esté financiado a partir de mejorar, por un lado, el comercio fronterizo con los países con los que se limita y haciendo una política gradual, porque en realidad, según él, los dos países serían los que están interesados en llevar a cabo ese mejor control en la frontera. Entonces, supuestamente yo hago un control en una frontera con un país y arreglo con el otro país para que lo vayamos haciendo entre los dos. Quiere también más penas para el que consuma estupefacientes y además de eso quiere que además de la pena sea obligatorio rehabilitarlo. Quiere más penas para los que también comercialicen estupefacientes ilegalmente. Además quiere más penas para el que cause daños generales a una cosa mueble, inmueble o animal ajeno y también para los que hagan cuestiones ilegales con datos e informática. Más penas también pretende para el que haga ilegalidades alrededor de la propiedad intelectual. Para, por ejemplo, yo registro algo y me lo roban, eso me parece una buena propuesta. Se ha mostrado partidario de que los locales bailables dejen entrar gente hasta la 1:30 y cierren hasta las 6:30. En esos horarios también quiere prohibir a esos establecimientos la entrada de menores. Querría más penas en distintos tipos de delitos aduaneros en general, por ejemplo, no sé, el contrabando y demás, o también además de penas, sanciones. Quiere más, ya sea sanciones, por ejemplo, por negligencia. Quiere más penas para gente que le pega a profesores o maestras. Quiere que no haya libertad condicional para condenados por delitos sexuales y también quiere que haya más penas para los que en una manifestación hagan amenazas, tengan elementos peligrosos o lleven el rostro tapado. Esto me parece una buena medida porque me parece que las manifestaciones son demasiado permisivas y tienen un efecto negativo. Dice que hay derecho a manifestarse y eso hace que haya democracia, pero también hay otros derechos como por ejemplo a deambular libremente. Quiere Olmedo que se pidan permisos y que no se tome por la fuerza a la calle, aunque también reconoce que tiene que haber lugares que tienen que ser para manifestarse, que bien en origen, por ejemplo, eran las plazas. También dice que en las manifestaciones reales deberían ser, esto es un poco utópico, ¿no? Pero dice que los propios organizadores deberían ser los que tendrían que contratar personal de seguridad que trabaje sumándose a la policía para que las manifestaciones no se desmadren. Dice también que la gente paga impuestos y no quiere que le quiten el derecho de moverse y por eso cuando las situaciones se desmadran quiere una participación activa del Estado. Olmedo cree que esto tiene que cambiar para que haya una mejor convivencia ciudadana y en eso la verdad que coincido con él. Lo del servicio militar obligatorio es para, lo que él lo ha dicho, es para los que no estudian ni trabajan. En realidad no es exactamente el viejo servicio militar, sino que es uno que tiene diferentes tareas entre las que Olmedo enumera: actividades de protección y defensa civil, servicios públicos, sanitarios, sociales y educativos, protección de la naturaleza, tareas de alfabetización, protección de menores y de personas de la tercera edad, discapacitados, acompañamiento terapéutico, asistencia en construcción de caminos y en el sembrado de tierras.
quiere que se prohíba entrar a estadios habiendo consumido alcohol. Una de las propuestas de las que más ha hablado es la de un registro de ADN. Para identificar y para poder hacer ese registro de ADN podrían usarse desde muestras de saliva, pelo, sangre y demás. Para mí lo del registro de ADN tiene mucho sentido, porque ustedes saben que, por ejemplo, cuando pasa esto, como lo que pasó ahora hace unos pocos días, de una nena embarazada por un violador, lo que termina pasando es que las personas pro aborto, digamos, se centran demasiado en la cuestión del aborto y no se centran en que el violador tenga una pena, y muchas veces al violador ni siquiera se sabe quién es. Entonces lo del registro de ADN me parece muy útil y me parece una cosa factible de hacerse y necesaria. Quiere crear un censo de teléfonos celulares, quiere darle más penas a los que traten de abusar de menores mediante, acosar y abusar de menores utilizando primero, comunicándose con ellos vía celular, vía redes sociales y demás. También quiere más penas para los que promuevan la prostitución y quiere que la prostitución forzada de otra persona. Votó a favor de la ley que se quería hacer para penar mayormente que haya más control alrededor de los barra bravas y demás cuestiones del fútbol. Dice que está de acuerdo en urbanizar las villas, pero que los de las villas deberían pagar en cuotas durante 40 años para que no lo pague el Estado y sea todo un tipo de demagogia política. Dice que cuando no hay trabajo en las provincias, el problema es que la gente que no tiene trabajo se termina trasladando a esas zonas en donde terminan generando villas. Y dice que si vas a las villas, la mayoría de las personas son de Salta, Jujuy, Tucumán. Yo eso no lo he podido comprobar. Y dice que él los quiere en sus provincias, por eso dice tener una visión federal, una visión más inclusiva, dice prestarle atención a las economías regionales. Y de eso responsabiliza a los políticos. Él varias veces dice de que los políticos tienen como organizado que esto sea así, como para que todo pase alrededor de la provincia de Buenos Aires y que no haya mucho protagonismo de las provincias. Dice que la cárcel termina siendo una salida de vida para delincuentes porque no pagan ningún servicio, no se les exige nada a cambio. Esto es discutido porque, en algunos lugares cuando él habla de que trabajen obligatoriamente los presos, se le ha contestado de que trabajan según ciertas normas y a veces no, y eso habría que comprobarlo. Pero él es partidario de que en la cárcel los presos trabajen obligatoriamente. Dice que en teoría en los centros penitenciarios los presos se tendrían que reinsertar, pero según él está la opción de decir que si no quiero no trabajo en la cárcel, y también dice que cobran más que un jubilado y que hasta tienen sindicato. Cuando le han preguntado por qué no podrían tener los presos sindicato, ha dicho porque por lógica es un preso, está cumpliendo una condena y no podría. Dice que los menores de edad después de las 12 de la noche es preferible que estén en su casa y que si un policía lo encontrara lo tendría que llevar a su casa. Y después, en caso de que hiciera algún ilícito, sería necesario que se multe al padre. Ya dimos el ejemplo, por ejemplo, de los lugares bailables. Dice también que el que viene de afuera, que venga, el que emigra hacia Argentina, pero que cumpla la ley. El que comete un delito se tiene que ir a su país, dice Olmedo. El que vende mercadería ilegal se tiene que ir. El que viene y trabaja va a ser bienvenido. Olmedo es partidario de que el dólar esté estable y alto. Cuando le preguntan si eso no repercutiría en las tarifas de la persona común, dice que si pones el dólar alto, los dólares entran y no se van. Lo que dice es que, lo que se le pregunta es si no habría un aumento alrededor de lo que propone con el dólar. Pero él lo que dice es de que lo que hace falta es producir, por ejemplo, alimentos de calidad en empresas argentinas y que no se aumenten los precios con lo que él califica como avivada Argentina. Dice que al subir el dólar, el gobierno tiene la oportunidad de bajar los impuestos, y si las pymes tienen bajos impuestos, entonces contratan mano de obra. Dice que cuando el gobierno cambia las reglas de todos los días, el de afuera no invierte y el de adentro tampoco, porque no es negocio. Y alrededor de esto dice de que si se fomentaran las economías regionales, entonces no sería tan problemático el hecho de que haya un dólar alto.
Alrededor de esto, por ejemplo, ha dicho que los establecimientos ganaderos agrícolas del norte deberían recibir una compensación impositiva. Y en algunas de las provincias que menciona para esto son Salta, Jujuy, Formosa, Misiones, Catamarca, Tucumán, Chaco, Corrientes y Santiago del Estero. Lo que quiere sobre todo es reducir el gasto, por ejemplo, con los fletes. Intentaría generar una equidad en el territorio, que igual hay que comprobarlo. Esto es algo que se dice mucho, ¿no? Como que, por ejemplo, las condiciones en ciertas provincias son peores que lo que, por ejemplo, hay en Buenos Aires. Quiere que haya un seguro contra riesgos de la producción agrícola. Se pretende que tenga cobertura sobre las pérdidas, especialmente las causadas por las cuestiones climáticas. También dice Olmedo que el fondo para hacer esto sería sacado de las retenciones que se hacen a las exportaciones. Se ha mostrado partidario de que no paguen IVA a los pobladores de Salta y Jujuy que compren productos para la canasta básica alimentaria. En realidad lo que quiere es que se les haga un reintegro, creo que con lo que ya compraron. Dice que hay cosas que salen más baratas en Buenos Aires que en otras provincias. Esto era lo que me refería cuando hablaba de que no habría como una equidad territorial. Dice que los argentinos hacemos comida para 400 millones de personas y también agrega que lo que se produce acá sale muy caro porque hay como dije antes, una vivada en el medio. Él ha dicho de que bajaría las retenciones de la soja a cero y también ha dicho que la plata que el campo gana no se la llevaría a Miami, sino que la invertiría de nuevo en el campo para hacerlo cada vez más productivo. Olmedo es partidario de que el gobierno regule y no deje, como ya dije varias veces, a los súper aumentar por aumentar. Esto para algunos libertarios debe ser re polémico. Dice que cuando, por ejemplo, en un supermercado te hacen un 2x1, ¿por qué te iban a estar regalando algo? Antes te aumentaron el precio. Él dice que al trabajar en el campo sabe cuánto tendría, por ejemplo, que salir la aceituna y después va a comprobar cuánto sale en el supermercado y dice que está mucho más cara injustamente para la gente. Quiere que se haga una página en la que se informen los precios oficiales de los productos y quiere que todos podamos acceder a esta información en la que tiene que estar, por ejemplo, la cadena, el establecimiento, en qué ciudad está y demás. Quiere que se declare la emergencia nacional de lucha contra el narcotráfico y el consumo de estupefacientes en toda Argentina. También quiere que en las escuelas haya una currícula obligatoria para la prevención de adicciones, lo cual me parece muy bueno. Quiere que cuando se encuentra droga se queme en el momento, porque si no, según él, desaparece alguna parte de lo que se encuentra misteriosamente. Bien. Quiere crear como un protocolo de actuación en las escuelas para cuando se percibe que hay drogas dentro de la institución, ya sea con un alumno drogado o alguien que comercia, que según él pasa esto mucho. Yo no estoy al tanto de qué tanto pasa. El narcotraficante, según Olmedo, tiene que ir preso de por vida, y para el que anda con un cigarrillo de marihuana por la calle, si pone en riesgo la vida de otros, también, según Olmedo, tiene que ir preso. Bien, alrededor del tema de la educación, que es un tema importante acá, sus ideas alrededor de esto son: declarar la emergencia en infraestructura escolar. Dice que el Estado debe realizar una revisión del estado de los edificios escolares. Dice que los establecimientos que no cumplan deberán ser clausurados, tanto escuelas públicas como privadas. Quiere elevar penas para quienes en ciertas circunstancias dañaran de diferentes maneras el sistema de educación. También quiere una materia sobre educación vial para intentar evitar accidentes, que me parece muy bien. Quiere que las personas extranjeras que vengan al país paguen un arancel mientras estudian acá, porque dice que si no vienen, estudian acá y se van con lo que aprendieron en otro lado. Parece que tiene algo de sentido eso. Es partidario de que los chicos tengan contacto con los oficios desde chicos, lo cual me parece bien. Y si bien dice que es desde chicos, lo que él quiere hacer es poner en los últimos 2 años de secundaria que trabajen aunque sea algunas horas por semana para que aprendan oficios y responsabilidades. Eso a mí me parece bien. Me parece que hay que hacerlo ya, realmente. Olmedo quiere la creación de un sitio donde se guarden las historias clínicas de una manera digital, de manera que el propio paciente pueda ver su historia clínica. Dice que la información que se recolecte ahí puede servir para detectar tendencias en cuestiones de salud y cosas así que se vayan dando, ¿no? Por ejemplo, si hay alguna enfermedad que va creciendo y cuestiones así, lo cual también supuestamente podría servir para prevenir. Habría que ver, habría que comprobarlo con cómo es el sistema hoy por hoy, ¿no? Ignoro cómo es hoy por hoy el manejo de todo eso.
quiere que la embarazada y el niño por nacer tengan asistencia médica ideal, ¿no? Esto sobre todo por el tema del aborto. Por ejemplo, es partidario de que se dé educación para la embarazada, que se garantice empleo para ella, guardería, alojamiento y demás cuestiones de este estilo. Todo esto formaría parte de un programa integral de intento de ayuda a la embarazada. A esa mujer, si no está empleada, se le daría también una asignación universal por hijo. De todo esto se ocuparía la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y el Consejo de lo mismo. Alrededor del tema de los trabajadores, veamos qué dice Olmedo. Es partidario de que los salarios mínimos sean ajustados de manera equivalente a la manera en la que varían los precios según el INDEC por mes. Entiendo que ahora no sé si se hace por mes o cada 6 meses, eso, o se intenta hacer, no sé. También dice que hay que hacer trabajar a los que cobran planes sociales. Dice que no es exactamente esto, por ejemplo, los que cobran asignación universal por hijo, sino otro tipo de planes. Esto se malinterpreta mucho en los medios porque lo que él dice no es que se le quiera sacar el plan, pero quiere que al menos hagan algún trabajo municipal por una cuestión, bueno, hasta de esta frase que se dice que el trabajo es dignidad, o sea, que aunque sea hagas un trabajo municipal, que cortes el pasto en una plaza, que limpies un cordón de una vereda, que hagas algún tema así, pero que no estés simplemente cobrando un plan por no hacer nada. Alrededor del tema de violadores y violaciones, Olmedo se ha hecho conocido por tener ciertos puntos de vista bastante polémicos. Analicémoslo. Quiere castración química para pedófilos. Dice que la castración sexual reduce la libido y entonces tendría efecto sobre el violador, aunque esto en muchos lugares se dice que no, porque el violador es como perverso y aun cuando estuviera castrado lo haría igual. Da una información de que en Mendoza esto se habría puesto en práctica y habría que ir a contrastar. Recordemos que todo conviene ir a contrastarlo. Sobre la castración dice que sería una forma de sentar un paradigma como para que otros vean y digan no lo hago. Si es abusador, quiere castración química. Si es violador, castración física. Y si la persona que denuncia a otro por violador está mintiendo, quiere que vaya presa. También quiere más penas para reincidentes. Ha dicho que un porcentaje de los bienes que tenga alguien que viole a otra persona tienen que ir a la víctima. Y también quiere que parte de la ganancia de ese preso vaya a la víctima. También quiere más penas para que los que anden alrededor del tema de la pornografía infantil. Al parecer está a favor de establecer la pena de muerte a abusadores sexuales que abusen de menores de 12 años o de personas discapacitadas. Y se habla de si se hace el abuso o si hay tentativa. Bien, alrededor de un tema bastante importante que tiene que ver con todo lo que puede ser cercano al tema de la reivindicación de las Fuerzas Armadas y cosas así por el estilo, ha dicho lo siguiente. Por un lado, quiere que se declare la emergencia nacional alrededor de las Fuerzas Armadas, sobre todo después de lo del submarino. También, bueno, tiene varios proyectos de ley en los que quiere que se establezcan, por ejemplo, días en conmemoración de ciertas cuestiones de los soldados, o que también se le den menciones especiales a personas que han hecho expediciones a la Antártida porque lo considera importante, porque le da una importancia, digamos, geopolítica a la Antártida, lo cual me parece bastante bien. Y por un lado, además de todo lo que ha dicho varias veces en la televisión alrededor de mejorar la moral, digamos, de la policía, también en otros casos lo ha expresado alrededor de gendarmería. Ya dijimos que quiere también lo de la policía laboral y lo de la vigilancia marítima, en algún momento lo ha mencionado, además de lo del servicio militar obligatorio. También por otro lado quiere aumentar penas a todo lo que tenga que ver con revelar secretos de Estado y demás, para las personas que ultrajen símbolos patrios y alrededor de Malvinas, por ejemplo, ha mostrado una cierta idea de soberanía, ¿no? Se ha mostrado como bastante partidario de Malvinas. Por ejemplo, tiene proyectos de ley queriendo hacer que se incluya, por ejemplo, algún tipo de figura que represente a Malvinas en la bandera, e incluso también ha dicho de querer hacer directamente una bandera de Malvinas.
También ha mostrado proyectos de ley alrededor del tema de la capacidad sanitaria móvil, alrededor de la cuestión militar, que eso viene a ser, por ejemplo, viene a servir cuando hacen falta hospitales reubicables, que por ejemplo en caso de una catástrofe se puedan usar para digamos, cuidar a la gente, porque tienen, por ejemplo, más velocidad, se los puede mover, también tienen durabilidad y demás, versatilidad. Cuando se estaba buscando el submarino, en una entrevista dijo algo que no sé si es puro populismo o hace más o menos alusión a su ideología, ¿no? Dijo: búsquenlo en las Malvinas, por algo no le piden permiso a los ingleses para buscarlo por ahí. Bien, alrededor de otro tema bastante polémico, que es el de todo lo que tiene que ver con la década del 70, la dictadura y demás. Por un lado, ha pedido al Poder Ejecutivo que explique cuántas personas pidieron plata por reparaciones después de la dictadura, tanto del lado de los desaparecidos como de las víctimas del terrorismo. En definitiva, quiere un número claro de todo lo que pasó en ese momento, desde el 66 hasta el 83. En el país se tomaron ciertas medidas alrededor de eso, por lo que exigían organismos internacionales y porque el país podía ser sancionado, expresa él en cierta manera. Dice que si tienen que estar presos los represores, también tienen que estar presos los guerrilleros. Parece decir que a partir de los 70 es que aparece lo que actualmente es la grieta, y que si se llegara a un cierre en esas cuestiones, también pasaría un poco lo de la grieta. Dice que del lado militar hubo excesos, pero del lado guerrillero también, y muchos hasta tienen puestos en el gobierno por ese lado. Otro tema polémico es el del aborto. Alrededor de esto ha dicho, por un lado, por ejemplo, en el 2017, antes de que se votara todo esto, simplemente quería hacer una consulta popular vinculante, preguntando a la gente si estaba o no de acuerdo con el tema del aborto. Ha hecho proyectos de ley alrededor de algo llamado preadopción, que es para que la embarazada dé al hijo en gestación, o sea, mientras que lo está gestando ya en adopción. Quiere que se cree un registro de embarazadas que dan el hijo en adopción y fundamentalmente quiere eso como una alternativa al aborto, ¿no? Ha expresado que en el tema del aborto siempre dejan de lado al hombre, que es padre, que eso es bastante discutible. También ha dicho de que el aborto no es salud pública porque estar embarazada es una bendición y no una enfermedad. Y si salía el aborto legal, él era partidario de una ley para que la persona que aborta, la mujer, le tenga que devolver con trabajo la plata que ponemos todos, dice él, para que ella aborte. Entiendo que lo que dice es como lo de los planes que hemos dicho en otro momento, ¿no? No está a favor necesariamente de lo que es el alquiler de vientre, pero sí que apoya lo que es la ley de fertilización asistida, que de hecho, según tengo entendido, él mismo la propuso y se hizo ley, y eso lo justifica, lo del alquiler de vientre, que está en contra, lo justifica diciendo que el chico no es una mascota, que no se puede tener un hijo de catálogo. Es partidario de que se debata si 2 hombres o 2 mujeres en pareja pueden adoptar a un hijo. Alrededor de los jubilados ha dicho que quiere que los senadores y diputados nacionales y también otros funcionarios nacionales hagan un aporte solidario al menos de 20.000 pesos durante 12 meses para jubilados y pensionados. Quiere que los funcionarios que se quedan fondos de la ANSES tengan penas más duras. Ha celebrado la creación de la Diplomatura de Protección Jurídica y Social del Adulto Mayor y en su momento votó a favor de la reforma provisional, bueno, como dije, donde apareció el gordo Mortero. Alrededor de ciertos temas de corrupción, quiere la imprescriptibilidad de los delitos, especialmente por parte de empresarios. En algún momento ha dicho que los delitos de corrupción deberían ser equiparables a los delitos de lesa humanidad. Cree que la corrupción causa que llegue la droga a diferentes ambientes y que posteriormente a eso muchos salgan a robar. O sea, ahí es cuando empieza a calificar un poco como la situación de la inseguridad y de la pobreza como algo sistémico y hasta empleado por la misma clase política. Dice que al tipo que sea funcionario y afanó le quiere dar una jubilación como si
su sueldo hubiera sido mínimo, vital y móvil, y le quiere sacar los beneficios, o al menos eso es lo que entendí. Se ha mostrado partidario de una ley de ética en la función pública que, bueno, pide que la persona que cumple un cargo cumpla ciertos requisitos, entre los que puede aparecer, por ejemplo, no tener ninguna adicción, y alrededor de esto también quiere una oficina de ética para funcionarios públicos. Bueno, hay algo que me parece muy bueno que propone, y es lo de generar mayor orden en el reglamento del Congreso, porque ustedes saben que en el Congreso hay mucha gente que llega a la hora que quiere, qué sé yo, y no entiendo cómo puede ser algo en un lugar tan importante que sea así. También es partidario de que los funcionarios políticos que hagan denuncias falsas tengan más penas. Se ha mostrado partidario de un programa llamado Club de Barrio, un programa político que serviría para dar oportunidades en diferentes barrios a diferentes chicos, y quiere que haya una materia que gire en torno a la nutrición en los ámbitos escolares. Bueno, quiere el ejercicio de la libertad de culto siempre y cuando el derecho de uno no limite el derecho de otro, y quiere un registro nacional de entidades religiosas en el ámbito de la Secretaría de Culto del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. No es un, digamos, evangélico anticatólico. Ha dicho de que con el catolicismo él conoció a Dios y que con el evangelismo lo ama, ha dicho él.